¿No? Ya, Ya, ok, ok. ya apareció. Bueno, buenas Ya. noches. Sean todos muy bienvenidos al canal Espiritismo para las Américas. Estamos aquí con David, con Víctor, con Noemí. Buenas noches aquí en Hola, Brasil. buenas noches. Buenas tardes Estamos acá, buenas noches allá. exactamente. Cada uno nos ve también en un horario. Bueno, voy a compartir hoy día. No logramos entrar de forma en directo, así que lo vamos a subir grabado el estudio después. Entonces voy aquí a compartir con ustedes y le voy a pedir a Víctor que pueda hacer una oración para que hagamos nuestra conexión con la espiritualidad y así podamos empezar. De acuerdo. Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en este estudio y te pedimos para este estudio y pedimos también a las fuerzas superiores, a nuestros hermanos mayores, que nos protejan y que nos inspiren para que este estudio sea de mayor provecho para nuestras almas y también que sea de provecho para aquellas almas desencarnadas que se encuentren también atentas a este estudio, estén cerca de nosotros, a nuestros amigos espirituales. Te damos gracias por este día y por haber llegado hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bueno, empezamos el capítulo 45 en el campo de la música, en nuestro hogar, André Luis y Chico Xavier. Bueno, ya estamos llegando al final. Tenemos más 5 capítulos nomás, más 5, terminan en 50. Es bien interesante este capítulo. El pasado hablamos sobre las tinieblas y ahora vamos a pedir ahí quien pueda empezar. ¿Está bien? ¿Ven bien la pantalla? Sí, Sí. Perfecto. Okay. Sí, se ve muy bien. ¿Qué te parece si comienzas, David, y luego síganlo a mí y luego yo? Muy bien, empiezo entonces. Por la tarde, Licias me invitó para que lo acompañara al campo de la música. Es necesario distraerse un poco, André, dijo gentilmente. Viéndome indeciso, agregó. Hablaré a Tobías. La propia Narcisa consagró el día de hoy al descanso. Vamos. Pero yo observaba en mí mismo un singular fenómeno. No obstante la escasez de mis días de servicio, ya dedicaba gran amor a aquellas cámaras. Las visitas diarias del ministro Genesio, la compañía de Narcisa, la inspiración de Tobías y la camaradería de los compañeros. Todo eso me hablaba particularmente al espíritu. Narcisa, Salustio y yo aprovechábamos todos los momentos de holgura para mejorar el interior aquí y allí, suavizando la situación de los enfermos que estimábamos de todo corazón como si fuesen nuestros hijos. Considerando la nueva posición en que me encontraba, me acerqué a Tobías, a quien el enfermero de auxilio dirigió la palabra con respetuosa intimidad. Al recibir la solicitud, mi iniciador en el trabajo consintió satisfecho. Óptimo programa. André necesita conocer el campo de la música. Y abrazándome añadió, no lo dude, aproveche, vuelva por la noche cuando lo desee. Todos nuestros servicios están convenientemente atendidos. Acompañé a Licias reconocidamente, alcanzando su residencia en el Ministerio de Auxilio. Tuve la satisfacción de volver a ver a la señora Laura e informarme sobre el regreso de la abnegada madre de Eloísa, que debería regresar del planeta en la próxima semana. La casa estaba llena de alegría. Había más belleza en el interior doméstico, nuevas disposiciones en el jardín. Despidiéndonos, la dueña de la casa me abrazó y habló con el mejor buen humor. Entonces, de ahora en adelante, la ciudad tendrá un frecuentador más en el campo de la música. Tenga mucho cuidado con el corazón. En cuanto a mí, me quedaré hoy en casa. Me vengaré de ustedes muy pronto.
No demoraré en buscar el alimento de mi alma en la tierra. Una parte interesante que dice que hay días de descanso. Entonces, Sí, tenemos un día de descanso como está también ahí en la Biblia, ¿no? Los 10 mandamientos también de guardar el sábado, ¿no? Entonces, eso es algo importante decirlo. Y se recuerdan que una vez estaba André Luis en la casa de Laura y su hijo Licias salió con un amigo, ¿no? Fueron a divertirse, pero porque él tenía permiso, pero André Luis no tenía permiso. Entonces se quedó con la señora Laura. Fueron como 3 capítulos de conversas. sí, cierto, Y sí. ahora tiene permiso. Entonces, un detalle creo que interesante ahí de recordarnos un poquito que también para salir, ¿no? Y él fue un concierto, ¿no? Eso es lo que da a entender, un concierto y él ahora tenía el permiso y aunque él estuviera un poco, no sé cómo se dice, apegado o al trabajo, las personas que lo acompañaban, Tobías y Narcisia, creían que era una buena cosa que fuera a pasarlo bien un poco, ¿no? Sí, un poco de esparcimiento, ¿verdad? Ya había Es, estado trabajando y exactamente. Pero interesante también ahí hablar de esta parte, ¿no? De que la señora Laura informarme sobre el regreso de la venegada madre de Eloísa, no, que era la hija de la señora Laura, ¿no? Que deberían regresar del planeta en la próxima semana. ¿Se recuerdan de Eloísa? Que era esa joven, Eloísa era la es la joven, nieta, ¿verdad? La es nieta la es nieta, Eloísa. exactamente, Sí. es la nieta que murió de tuberculosis, estaba novia, estaba comprometida, ¿no? Y ella Sí, en algún momento se va y trata de regresar a la tierra y ahí se encuentra ahí con el con su comprometido, el abuela. novio, ¿no? Con el Sí. novio y todo lo demás. Entonces, era una parte bien interesante, ¿no? Entonces, la mamá de Eloísa, que hija de Laura, ya fueron, va a regresar. Entonces, importante cuando venimos al capítulo 3 del libro de los espíritus, el regreso de la vida corporal a la vida espiritual. En un 5.9. ¿Qué sensación experimenta el alma en el momento en que se reconoce en el mundo de los espíritus? Eso depende si has hecho el mal con el deseo de hacerlo. Noemí, voy a cerrarle aquí el micrófono. Espera ahí, Noemí, te voy a cerrar el micrófono. Aquí. Te cerré el micrófono. A ver aquí. Listo. Bueno, aquí. Eso depende, responde. Si has hecho el mal con el deseo de hacerlo, en un primer momento te sientes muy avergonzado por eso. Para el justo es muy diferente. Su alma se siente como aliviada de un gran peso, pues no le teme, perdón, a ninguna mirada escrutadora. La pregunta 160. ¿El espíritu encuentra de inmediato a quien conoció la tierra y que murieron antes que él? Sí, según el afecto que sentía por ellos y el que ellos sentían por él. A menudo acuden a recibirlo a su regreso al mundo de los espíritus y lo ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia. También encuentra a muchos que había perdido de vista durante su estancia en la tierra. Ve a los que están errantes y a los que se encuentran encarnados los va a visitar. Entonces, es interesante que la señora Laura tiene plena certeza que su hija no va al umbral y ya la están esperando, ¿no? También hay ellos ya saben, ¿no? Lo que va a pasar. Claro. Y quisiera nada más anotar aquí el contraste que hay entre, ¿cómo se llama? Los seres que desencarnan, que para los que estamos encarnados, para la mayoría de los que estamos encarnados, representa una pérdida, un dolor, un sufrimiento, pero para los seres que ya están en el plano espiritual y que están esperando a esa alma que regresa, pues es para ellos un motivo de alegría, ¿verdad? Exactamente. Es una fiesta, Entonces, ¿no? Muy un bien poco como dicho. contraste, ¿verdad? Y
Ahorita me recordé también por un libro que estoy leyendo de un autor francés, que ahorita no lo tengo aquí a la mano, porque dice, pues allá ustedes se ponen tristes, pero acá nos ponemos contentos nosotros. Bueno. Y pasa lo mismo, que en algún momento, en los próximos capítulos, la señora Laura también se reencarna porque su esposo ya está reencarnado y Licia Sí. se queda súper triste. Entonces, como es al contrario, ¿no? Es como un luto en el mundo espiritual por aquellos que vienen a la tierra, ¿no? Porque también uno no sabe un poco, uno tiene el planeamiento de lo que va a hacer la tierra, pero nunca sabe si lo va a cumplir, ¿no? Pero uno tiene que Así tener la es. certeza de que siempre hay gente dando el soporte. Aquí. ¿Quién sigue? Noemí. El micrófono. Sí, ya. En medio de general alegría, ganamos la vía pública. Las jóvenes se hacían acompañar de Polidoro y de Estacio, en los cuales hablaban animadamente Licias a mi lado. Tan pronto como descendimos de la aerobús en una de las plazas del Ministerio de Elevación, me dijo cariñosamente: al fin va a conocer a mi novia, a quien le he hablado muchas veces de usted. Es curioso, observé intrigado, encontrar noviazgo también aquí. ¿Cómo no? El amor sublime vive en el cuerpo o en el alma eterna. Allá, en el círculo terrestre, querido amigo, el amor es una especie de oro oculto entre las piedras brutas. Tanto lo mezclan los hombres con las necesidades, los deseos y estados inferiores que raramente se diferencia la ganga del precioso metal. La observación era lógica, reconociendo el efecto beneficioso de la explicación, prosiguió. Y la explicación aquí cuando vamos aquí al capítulo 4, el principio vital, cuando estudiamos, ¿no? Tanto lo mezclan los hombres con las necesidades, los deseos y los estados inferiores, que raramente se diferencia la ganga del precioso metal. Ahí la pregunta 75-75A. Entonces Kardec pregunta a los espíritus, ¿no? ¿Es exacto decir que las facultades instintivas disminuyen a medida que crecen las facultades intelectuales? No, el instinto existe siempre, pero el hombre lo descuida. El instinto puede también conducir al bien. Casi siempre nos guía y a veces lo hace más seguridad que la razón. No se extravía jamás. Porque la razón no es en todos los casos una guía infalible. Sería infalible si no estuviera corrompida por la mala educación, el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona, la razón hace posible la elección y confiere al hombre el libre albedrío. Y la explicación de Kardec es: el instinto es una inteligencia rudimentaria que difiere de la inteligencia propiamente dicha, en que sus manifestaciones son casi siempre espontáneas, mientras que las de la inteligencia son el resultado de una combinación y de un acto deliberado. El instinto varía en sus manifestaciones según las especies y sus necesidades. En los seres que tienen la conciencia y la percepción de las cosas exteriores, el instinto se alía a la inteligencia, es decir, a la voluntad y a la libertad. Entonces, lo primero que le llama atención bueno, que Licia tiene una novia y entonces él habla un poco, ¿no? De la confusión que todavía aquí la gente en la tierra tiene, ¿no? Que ni siempre, y se habla bastante en el libro del espíritu y en el libro, en el Evangelio del Espiritismo, la parte del matrimonio también, ¿no? Que sea mucho es por interés y también porque nosotros todavía tenemos las facultades todavía un poco instintivas, ¿no? Noemí. Pues es que el amor en la tierra no es muy ejercido.
Los matrimonios se casan mucho por el instinto, se casan porque ya están comprometidos con un embarazo. Pero no hay, eso se promueve el amor entre los hermanos, entre los prójimos, ni siquiera en la familia, porque pues no hay una directriz acerca del amor en el planeta que nos eduque en ese valor. Alguna institución no hay. La familia, la mejor. Sí. Sí, en realidad se va mucho por el instinto básico, ¿no? Por el sexo, por la pasión, no tanto realmente por el amor. Y yo alguna vez escuché o leí en algún lugar que en el mundo todavía son pocos realmente las parejas que están juntas por amor, muchas veces por prueba, por expiación también. Entonces, difícilmente son parejas realmente por una situación de realmente de totalmente amor. sinergia y sintonía, ¿no? De amor. Sí. Todavía estamos un poquito lejos, pero yo creo que hay sí parejas que uno conoce a veces que realmente son parejas muy especiales. Quizás son las menos, porque como la Tierra es un mundo de expiación y pruebas, la mayoría de nosotros venimos a la Tierra para aplicarnos en las lecciones que tenemos que aprender. Y la parte del amor de pareja, obviamente, se llega quizás a ese nivel cuando hemos recorrido amores de padre, hijos, hermanos, etcétera. Y creo que tarde o temprano el tener un círculo de personas afines y a las cuales prodigamos ese afecto puede conllevar que a partir de ahí surja un verdadero amor como de pareja, ¿no? Ya sea aquí, y la esperanza es que también puede ser allá en el plano espiritual. Entonces, para aquellos que podemos estar en soledad y que no se nos da tener una pareja adecuada por alguna razón, tener esa esperanza y sembrar ahorita para poder cosechar después, ¿no? Entonces, Excelente. Noemí, ¿quieres seguir? Micrófono. El micrófono. Ya está. Dice, el noviazgo es mucho más bello en la espiritualidad. No existen velos de ilusión oscureciéndonos la vista. Somos lo que somos. Las niñas y yo hemos fracasado muchas veces en las experiencias materiales. Debo confesar que casi todos los desastres del pasado tuvieron origen en mi presión y falta de autodominio. La libertad que las leyes sociales confieren al hombre en el planeta, es decir, al sexo masculino, aún no fue debidamente comprendida por nosotros. Muy raras veces algunos de nosotros la utilizan en el mundo en servicio de la espiritualización. Casi siempre la convertimos en deslizamiento hacia la animalidad. Las mujeres, por el contrario, han tenido hasta ahora disciplinas rigurosas a su favor. En la existencia pasajera no sufren la tiranía y soportan el peso de nuestras imposiciones. Pero aquí verificamos el reajuste de los valores. Solo es verdaderamente libre el que aprende a obedecer. Parece paradójico, pero es la expresión de la verdad. Con todo, indagué. ¿Tiene usted nuevos planes para los círculos carnales? En lo que está en negrito aquí, solo es verdaderamente libre el que aprende a obedecer. Está en el propio libro, ya viene así. Ya viene con una marca. Resaltado así. Exactamente. Bueno, vamos aquí. La libertad que las leyes sociales confieren al hombre en el planeta, es decir, al sexo masculino, aún no fue debidamente
comprendida por nosotros. Tenemos en el libro del libro de los espíritus, ¿no? El libro tercero, Ley Moral, el capítulo primero, Ley Divino Natural. ¿Ha podido Dios prescribir a los hombres en una época lo que les habría prohibido en otra? Dios no puede equivocarse. Los hombres son los que se ven obligados a cambiar sus leyes, porque ellas son imperfectas. En cambio, las leyes de Dios son perfectas. La armonía que rige el universo material y el universo moral se basa en las leyes que Dios estableció eternamente. Aquí quiere decir un poco que, bueno, las leyes todavía, moralmente, todavía tenemos que crecer mucho, ¿no? Y esas leyes, la propia evolución, nosotros tenemos la ley divina, que es la ley natural, la ley que hecha por Dios, que no se cambia, que es inmutable. Pero la ley de los hombres siempre se cambia, ¿no? Entonces, las leyes sociales ya ha avanzado bastante, pero se permite, sobre todo, como dice aquí, al sexo masculino, ser mucho más abierto de que la propia mujer, ¿no? Efectivamente. Sí, Entonces, hay todavía mucha desigualdad en ese aspecto. Exactamente. El libro A los de los derechos, espíritus, libertad y todo lo demás también. sí, justamente, y las sociedades varían mucho, ¿no? Si vemos sociedades musulmanas, o si vemos la situación que viven las mujeres en Europa es muy distinta, o en el Oriente, en el Extremo Oriente también, ¿no? Y aquí en México, pues no se diga, hay un gran abuso sobre las mujeres, que pues bueno, a pesar de todo lo que se ha hecho en ese campo, falta, todavía mucho, es insuficiente. Sí, exactamente. Hay mucho machismo, hay mucha violencia contra la mujer, ¿no? Así El hombre, es. el hombre se permite, cree por la fuerza. Y interesante que en el libro del Espíritu también tenemos una parte, ¿no? Sobre, Sí, habla de eso. ¿no? De la parte de la fuerza del hombre, ¿no? Que está para proteger, no para tener el poder sobre la mujer, ¿no? ¿Alguna consideración? ¿Alguien quiere comentar? ¿David? ¿Noemí? ¿O sigamos? Va bien, Seguimos. va bien. Okay. Noemí, el micrófono. Es la hora de los cohetes. Ok. ¿Sí? Ok. Víctor, creo. Sí, voy a seguir. Sí, por favor. Okay. No puede ser de otro modo, explicó él presuroso. Necesito enriquecer el patrimonio de experiencias y además mis deudas para con el planeta son todavía enormes. La Cinia y yo fundaremos aquí dentro de poco nuestra casita de felicidad, creyendo que volveremos a la Tierra de aquí a unos 30 años. Habíamos alcanzado las cercanías del campo de la música. Luces de indescriptible belleza bañaban el extenso parque, donde se ostentaban encantamientos de verdadero cuento de hadas. Fuentes luminosas trazaban cuadros sorprendentes. Era un espectáculo absolutamente nuevo para mí. Antes de que pudiese manifestar mi profunda admiración, Lisias me recomendó con el mejor buen humor. La Cinia se hace acompañar siempre de 2 hermanas, a las cuales espero que rinda usted honras de caballero. Pero, Lisias, respondí con reticencia, considerando mi antigua posición conyugal, usted debe comprender que estoy unido a Celia. No es divertido. Lo voy a pasar aquí solo, rapidito que él dice, ¿no? ¿Quiere seguir después hasta...? Sí, termino aquí. Si termina Okay. lo que dice Alicia, Sí. ¿no? Solo para que no perdamos el hilo de la conversación. Exacto. El enfermero amigo echó a reír, agregando, era lo que faltaba. Nadie quiere herir sus sentimientos de fidelidad. Por otra parte, no creo que la unión matrimonial obligue a hacer olvidar la vida social. ¿No sabe ser hermano de alguien? Me reí desconcertado y nada pude replicar. En ese momento alcanzábamos la línea de entrada, donde Lisias pagó gentilmente el ingreso. Noté allí mismo gran número de paseantes, en torno de un pequeño templete donde un cuerpo orquestal de reducido número
ejecutaba música ligera. Caminos marginados de flores aparecían a nuestro frente, dando acceso al interior del parque en varias direcciones. Observando mi admiración por las canciones que oían, el compañero explicó. Bueno, entonces cuando, volviendo, ¿no? Cuando dice así, que Sí. Alicia dice, necesito enriquecer el patrimonio de experiencia, además mis deudas para con el planeta son todavía enormes. Entonces cuando vamos al Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 3, hay mucha morada en la casa de mi padre. Vamos al número 13, en el mundo de expiaciones. Después dice así, ¿qué podría decirnos de los mundos de expiaciones que vosotros no sepáis ya, puesto que os basta con considerar la tierra en que habitáis? La superioridad de la inteligencia presente en un gran número de sus habitantes indica que la Tierra no es un mundo primitivo, destinado a la encarnación de espíritus recién salidos de las manos del Creador. Las cualidades innatas de las que esos espíritus son portadores ofrecen la prueba de que ya han vivido y de que ya han realizado un cierto progreso. No obstante, al mismo tiempo, los numerosos vicios a los que se inclina son indicios de una considerable imperfección moral. Por esa razón, Dios los ha colocado en un mundo ingrato para que les espíen sus faltas mediante un trabajo penoso y sufriendo las miserias de la vida, hasta que sean merecedores de ir a un mundo más feliz. Entonces Alicia no tenía el permiso de ir a un mundo más feliz todavía, ¿no? Entonces Todavía no. tiene que regresar aquí a la tierra. Por eso un espíritu errante tiene que reencarnar nuevamente en la tierra, él y su novia, ¿no? Que ya, lo que él dice, ya tuvieron otra experiencia en otras épocas como encarnados. Entonces eso también es interesante decir cómo las parejas muchas veces se repiten, ¿no? Y repiten también los errores, ¿no? Como él dice, ¿no? Él por ser, venir como en el sexo masculino, ¿no? Hombre, también ha cometido muchos errores, también por la propia cosa de las leyes que hemos conversado, ¿no? Las leyes sociales que se le permite a los hombres, ¿no? Lo que permiten, sí. Y ahí lo que hablamos aquí, que el André Luis dice, bueno, yo estoy casado con Celia, tengo, porque la novia de Alicia llevaba a dos espíritus mujeres, ¿no? Amigas, ¿no? Entonces él dice, no creo que la unión matrimonial obliga a hacer olvidar la vida social. Bueno, ahí vamos al capítulo 22, no separéis lo que Dios ha unido. Es muy interesante este capítulo, habla sobre el divorcio, sobre el matrimonio. Entonces creo que es bien interesante leerlo. Pero hay una parte interesante aquí, no sé si quieres leerlo, Víctor. Número 2, sí. Sí. Dice, solo lo que viene de Dios es inmutable. Lo que es obra de los hombres está sujeto a cambios. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los tiempos y en todos los lugares. Las leyes humanas varían según las épocas, los países y el progreso de la inteligencia. En el matrimonio, lo que pertenece al orden divino es la unión de los sexos, a fin de que se produzca la sustitución de los seres que mueren. Con todo, las condiciones que regulan esa unión son a tal punto humanas que no hay en todo el mundo, ni aun en la cristiandad, dos países donde sean absolutamente las mismas y ninguno donde no hayan sufrido cambios con el paso del tiempo. De ahí resulta que para la ley civil, lo que es legítimo en un país y en una época determinados, constituye adulterio en otro país y en otra época. Eso se debe a que el objetivo de la ley civil es regular los intereses de la familia y esos intereses varían según las costumbres y las necesidades locales. Así, por ejemplo, en ciertos países, el único matrimonio legítimo es el religioso. En otros es necesario además el matrimonio civil. En otros, por último, el matrimonio civil es suficiente. Está muy claro. ¿Quién lee, David? Sí. Sí, con gusto. En las extremidades del campo tenemos ciertas manifestaciones que atienden al gusto personal de cada grupo, de los que todavía no pueden comprender el arte sublime. Pero en el centro tenemos la música universal y divina, el arte santificado por excelencia.
En efecto, después de atravesar risueñas alamedas donde cada flor parecía poseer su reinado particular, comencé a oír maravillosa armonía que dominaba el cielo. En la tierra hay pequeños grupos para el culto de la música fina y multitudes para la música regional, pero allí se verificaba lo contrario. El centro del campo estaba repleto. Yo había presenciado numerosos conglomerados de gente en la colonia. Me había extasiado ante la reunión que nuestro ministerio consagrara al gobernador, pero lo que veía ahora excedía a todo lo que me deslumbrara hasta entonces. Lo más sobresaliente de nuestro hogar se había dado cita allí en magnífica forma. No era lujo ni exceso de naturaleza alguna lo que proporcionaba tanto brillo a aquel cuadro maravilloso. Era la expresión natural de todo, la sencillez confundida con la belleza, el arte puro y la vida sin artificios. El elemento femenino aparecía en aquel paisaje revelando extremado gusto individual, sin exageración de adornos y sin traicionar la simplicidad divina. Grandes árboles, diferentes de los que se conocen en la tierra, guarnecían bellos recintos iluminados y acogedores. No eran solamente las parejas afectuosas las que se hallaban en los floridos caminos. Grupos de señoras y caballeros se entretenían, además en conversación animada, valiosa y constructiva. No obstante, sentirme sinceramente humillado por mi insignificancia ante aquella aglomeración selectísima, experimentaba el mensaje silencioso de simpatía en la mirada de cuantos encontraba. Oía frases sueltas con relación a los círculos carnales, pero en ninguna conversación noté el más ligero vestigio de malicia o de censura a los hombres. Se discutía sobre el amor, la cultura intelectual, la investigación científica, la filosofía edificante, pero todos los comentarios tendían a la esfera elevada del mutuo auxilio, sin ningún roce de opiniones. Observé que allí el más sabio restringía las vibraciones de su poder intelectual, al paso que los menos instruidos elevaban, en lo posible, la capacidad de comprensión para absorber las dádivas del conocimiento superior. En numerosas conversaciones recogía referencias a Jesús y al Evangelio, pero lo que más me impresionaba era la nota de alegría reinante en todas las conversaciones. Nadie recordaba al maestro con las vibraciones negativas de la tristeza inútil o del injustificable desaliento. Jesús era recordado por todos como supremo orientador de las organizaciones terrestres visibles e invisibles, lleno de comprensión y bondad, pero también consciente de la energía y la vigilancia necesarias para la preservación del orden y la justicia. Yo creo que él trata de alguna forma contar un poco cómo es el mundo espiritual, la sensación, pero él no logra, yo creo que debe ser tan maravilloso lo que él veía y sentía y con la música, que no logra traducir, ¿no? Como dice muy bien el libro de los espíritus también, todavía nuestro vocabulario es muy pobre para traducir lo que existe en el mundo espiritual, mismo que sea nuestro hogar, que es algo, es un poco mejor de lo que nosotros vivimos, ¿no? Pero ya es algo divino, ¿no? Ya, y André Luis se queda muy impactado. Y otra cosa en relación a la tipo de conversa que tienen, porque yo creo que todavía nosotros en las conversas, como tenemos la lectura ahí también de Chico Xavier, lindo caso de Chico Xavier, cuando empiezan a hablar y de repente Manuel se mete a decir, cortar la conversación porque ya empieza a ver que ya la conversación ya no está muy elevada, ¿no? Ándale, sí, Exactamente. Y yo creo que lo mismo
pasó también en el libro de Neyo Lucio, psicografía también de Chico Xavier, que se llama Jesús en el hogar. Ahí también en algún momento, en el primer capítulo ya Jesús ve que la dinámica y en la casa de Pedro también no estaba, la conversa no estaba muy buena y pide la escritura también para que se haga un estudio sobre la escritura. Entonces yo creo que todavía nos falta bastante y creo que por eso él habla tan interesante de lo que, cómo la gente hablaba, ¿no? Sí. Yo quisiera comentar, quizás antes de pasar a la otra parte, Okay. dos ideas. La primera es que es curioso que los habitantes de nuestro hogar no son ningún santo, o sea, no son o no seremos santos estando allá. Y que sin embargo, debido al ambiente cultural, por llamarlo así, de nuestro hogar o de las colonias espirituales, el individuo, al no tener, digamos, tanto conflicto de guerras, de situaciones, digamos, que nos agotan estando aquí encarnados, el espíritu florece cuando las condiciones están propicias para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, llegar a un ambiente de luz, un ambiente donde hay armonía, donde hay amor, donde hay paz, nos va a predisponer o nos va a orillar a cambiar ciertos vocabularios, ciertas formas de actuar, de pensar, de sentir, aunque no es inmediato. Obviamente requiere un tiempo en nuestro hogar y sobre todo con personas que llegásemos a contactar como Licias, como las personas que rodearon a André Luis. Entonces, eso es una esperanza para todos, de que si existieran las condiciones con los gobiernos, que se les diera cultura, trabajo a las personas, que trabajásemos en lugares que nos agradan y no nada más por el deseo de acaparar el recurso, habría un movimiento en la tierra que creo ya se está gestando, creo que ya empieza pese a las condiciones de guerra y de cataclismos naturales y de corte humano que existen, ¿no? Esa sería una idea que me llegó. Y la otra idea es que ahí se habla de que el Maestro Jesús no se toca como un recordatorio, como recordarlo de manera sangrienta, el sacrificio, lo que acá se hace en la tierra, que por ejemplo el día de la Semana Santa y toda esa cuestión. Entonces creo que es muy bueno ese pedazo, ese pasaje, en el cual nos recuerda que el Maestro es el orientador universal, es el modelo, el guía, y es un hombre de alegría, de vitalidad y no el modelo que nos han inculcado quizás las religiones, ¿no? De tener a un Jesús crucificado y de alguna forma exaltar o elevar, digámoslo así, exaltar particularmente el dolor, el sufrimiento, la tristeza como algo que es meritorio. Creo que está muy bueno el punto. Gracias. Sí, gracias, David, muy bien. Y hay dos frases que fueron, anotamos sobre esto, lo que las conversas, ¿no? Entonces, oía frases sueltas con relación a los círculos carnales, pero en ninguna conversación noté el más ligero vestigio de malicia o de censura a los hombres. Entonces, cuando estamos en el capítulo 10, en el Evangelio según el Espiritismo, bienaventurados los que son misericordiosos, dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados, el que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Entonces, la reprobación de la conducta ajena puede tener dos motivos, reprimir el mal o desacreditar a la persona cuyos actos se critican. Este último propósito nunca tiene disculpa, porque es en este caso, solo existe maledicencia y maldad. El primero puede ser loable, incluso constituye un deber en ciertos casos, porque de ahí puede resultar un bien, y porque de no ser así, el mal jamás será reprimido en la sociedad. Por otra parte, no debe el hombre cooperar con el progreso de su semejante. Así pues, este principio no debería ser tomado en su sentido absoluto. No juzguéis si no queréis ser juzgado, porque la letra mata mientras que el espíritu vivifica. Y en la otra parte, hablar realmente de Jesús, que tenemos ya en el capítulo primero, de no he venido a derogar la ley, del Evangelio según el Espiritismo, cuando Jesús era recordado por todos como supremo orientador. Y David o Noemí, si puedan leer, le agradezco. Ya. Jesús 4.
Pero el rol de Jesús no fue simplemente de un legislador moralista, sin más autoridad que su palabra. Él vino a cumplir las profecías que anunciaron su llegada. Su autoridad provenía de la naturaleza excepcional de su espíritu y de su misión divina. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos. Vino a enseñarles el camino que conduce a ese reino, los medios para reconciliarse con Dios y la manera de presentir esos medios en la marcha de las cosas futuras. Pero el cumplimiento de los destinos humanos, sin embargo, no lo dijo todo y sobre muchos puntos se limitó a presentar el germen de verdades que, según él mismo declaró, aún no podían ser comprendidas. Habló acerca de todo, pero en términos relativamente explícitos. Para captar el sentido oculto de determinadas palabras de Jesús, era preciso que ideas nuevas, nuevos conocimientos, vinieran a aportar la clave. Y esas ideas no podían venir antes de que el espíritu humano alcanzara cierto grado de madurez. La ciencia debía contribuir poderosamente el nacimiento y el desarrollo de esas ideas. Así pues, habría que dar a la ciencia el tiempo necesario para que progresara. Dicen que el Maestro Jesús no vino para la época en que vivió, sino para la época actual, que entonces ahora sí podemos comprender la enseñanza, ¿sí? Que el ser humano está listo para comprender ahora sí la enseñanza. Digamos que llegó como un poco de manera anticipada o que fue simplemente, digamos, un primer acercamiento a la humanidad de su enseñanza para nuestra época. Ajá, sí. Pero hasta ahora estamos listos para comprender. ¿Les sigo leyendo? ¿Aquella sociedad, algún otro comentario? ¿Aquella sociedad optimista? No, yo tengo un comentario. Yo tengo un comentario. En realidad, Jesús es nuestro futuro. No está atrasado, Él está en el futuro. Y todavía yo creo que no estamos listos para entender Jesús. Estamos empezando a entender alguna cosita de Jesús. Pero lo que Jesús vino, yo no creo que vino antes, porque en realidad la enseñanza, como toda la naturaleza, es muy despacita, ¿no? Es lento, ¿no? Entonces, él vino, trajo información y esa información en realidad todavía estamos hace 2000 años tratándola de bajarla, materializarla, asimilarla, y a los pocos hemos asimilado, porque yo creo que y todavía estamos aprendiendo, pero Jesús es nuestro futuro y yo creo que todavía no estamos listos, no sé, esa es la impresión que yo tengo. No sé ustedes, sí. David, ¿qué es lo que crees? ¿Algún comentario? O si no, sigo. Aquella sociedad optimista me encantaba. Ante mis ojos tenía concretizadas las esperanzas de gran número de pensadores verdaderamente notables de la tierra. Grandemente maravillado por la sublime música, oí decir Alicias, nuestros orientadores en armonía absorben rayos de inspiración en planos más altos. Los grandes compositores terrestres son, a veces, traídos a esferas como la nuestra, donde reciben algunas expresiones melódicas para transmitirlas a su vez a los oídos humanos, adornando los temas recibidos con el genio que poseen. El universo, André, está lleno de belleza y sublimidad. La antorcha resplandeciente y eterna de la vida
procede originalmente de Dios. Sin embargo, el enfermero de auxilio no pudo continuar, pues fuimos enfrentados por un grandioso grupo. La Cinia y las hermanas habían llegado y era preciso atender a los imperativos de la confraternidad. Bueno, entonces perdón, yo solo puse mal aquí la parte de lo que vamos a comentar, pero comentamos los grandes compositores terrenos son a veces traídos a esfera como la nuestra, donde reciben algunas expresiones melódicas para transmitirlas a su vez a los oídos humanos, adornando los temas recibidos con el genio que poseen. Y cuando vamos a la pregunta, la intervención de los espíritus en el mundo corporal del libro de los espíritus, en el capítulo 9, la pregunta 461, ¿de qué modo podemos distinguir nuestros propios pensamientos de aquellos que nos son sugeridos? Cuando se os sugiere un pensamiento, es como una voz que os habla. Vuestros propios pensamientos son por lo general lo que se os ocurre primero. Por otra parte, esa distinción no reviste gran interés para vosotros. Y con frecuencia es útil no saberlo, pues de ese modo el hombre obra con mayor libertad. Si se decide por el bien, lo hace de buen grado. En cambio, si toma el camino del mal, mayor será su responsabilidad. Aquí la pregunta 461 habla de realmente de que, ¿cuál es mi pensamiento? ¿El primer pensamiento que tengo? ¿O es algo que me dice mi ángel de la guardia, un espíritu que está al lado? Y la espiritualidad dice que no importa. En realidad, en general, el primer pensamiento es nuestro pensamiento. Y porque a veces nos viene la intuición. A veces tenemos algo y a veces nosotros votamos ese primer pensamiento, ¿no? Decimos, no, y empezamos a raciocinar arriba de un pensamiento que a veces viene de una forma, de una intuición, de nuestra propia sabiduría, de algo interno, y nosotros tomamos otro camino. Y ahí cuando dice la pregunta 462, los hombres inteligentes y de genio toman siempre sus ideas de sí mismos. A veces las ideas proceden de su propio espíritu, sin embargo, a menudo les son sugeridas por otro espíritu que los juzgan capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlas. Cuando no las encuentran en sí mismos, apelan a la inspiración. En ese caso, se trata de una evocación que hacen sin sospecharlo. Y Kardec dice, si fuese útil distinguir con claridad los pensamientos propios de aquellos que nos son sugeridos, Dios nos habría proporcionado los medios para hacerlo, así como nos ha dado los medios que nos permiten distinguir el día de la noche. Cuando algo se nos presenta de modo impreciso es porque debe ser así para nuestro bien. Entonces lo que dice es que las esferas superiores en nuestro hogar vienen y entregan música divinas, muy, muy altas, de alta frecuencia. Y muchas veces esos espíritus que están en la región de nuestras colonias espirituales cerca de la crosta terrestre, también terminan por inspirar a muchos músicos aquí que acaban materializando, aterrizando la música, ¿no? Pero que también tienen una sensibilidad, eso es lo que quiere decir. Okay. ¿Alguna? Aquí sobre Jesús, esto es de la semana pasada, en realidad. Lo que quería ahora, yo creo que le sirve bastante que el que no tiene pecado atire la primera piedra o que no estemos juzgando lo otro, ¿no? No juzguéis para no ser juzgado. Yo creo que eso es lo que cae bastante bien en el capítulo, ¿no? Sí. Y la próxima semana vamos a tener el capítulo 46, sacrificio de mujer. Y ese es el estudio. Quería ver quién tiene alguna para finalizar, cerrar el capítulo. David, Víctor, Noemí.
¿Algún comentario? No, pues yo creo que yo ya comenté lo que me pareció. Noemí está sin micrófono. Noemí, Micrófono. micrófono. Ahí. Tengo una pregunta para los tres. Cuando están entrando al jardín, dice que Licias pagó la entrada, pero si les pagan con horas bonus, ¿cómo es que pagó la entrada? ¿Cuál es la moneda? Yo pensé lo mismo, le dije también para ir a ver los conciertos allá en el mundo espiritual en que pagar. Uno tiene aquí, paga súper caro cualquier tipo de concierto, allá también vamos a tener que pagar. Yo creo que Licias hizo una gentileza y pagó la entrada. Pues sí. Yo creo O sea, que ¿Cómo les cobran? Bueno, debe ser, claro, bonus hora, ¿no? Tuvimos un capítulo solo sobre bonus hora. Pues solo, pero además también cobrar ese concierto era de muy alta vibración. ¿Era qué? Cobrar el concierto. Yo lo vería de una forma así. El bonus hora es algo que se asigna al alma, al individuo, que no necesariamente es un billete o no se da como un pago, sino que es algo, a mi juicio, es algo más energético. Es decir, en el planos espirituales, tiene que haber una tecnología muy alta, altísima, para que simplemente el hecho de tocar algo, de pasar, la vibración del individuo, o sea, es recibida, es captada. Yo no me sorprendería que en esos planos haya una supercomputadora que tenga esa capacidad de manejar eso. Ahora, esto se hace con fines, creo yo, de que el ser humano tenemos que aprender a valorar nuestro trabajo, el tiempo, y que de alguna forma estamos acostumbrados que eso se maneja a través del dinero del plano físico. Y cuando uno da esa consideración, por ejemplo, yo tengo un capital energético, un capital de bonus, como le llaman ahí, obviamente puedo usarlo para una cosa u otra. Quizás no, puede haber personas que sí les guste la música clásica y otros les guste la pintura, el arte, etcétera. Y es una manera como de irnos educando a valorar, a administrar sabiamente la vitalidad, la vida que tenemos cada uno, ¿no? Dónde ponemos nuestra atención y que siempre es valioso aportar, pagar, entre comillas, para recibir un beneficio. Porque algo que se da gratuito, etcétera, se puede pervertir como ha pasado. O sea, cuando se da de manera gratis y no hay ningún merecimiento, eso no funciona, ¿no? Esos serían como criterios de entender esto. Creo que es eso. Gracias. Sí, coincido contigo, David. Efectivamente, lo que se resalta aquí es que demos porque vamos a recibir algo y entonces es una especie de compensación. Nosotros estamos retribuyendo algo que nos van a proporcionar y siempre se aprecia más aquello de lo cual se paga algo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, no. Sí. Sí, y yo creo que también es como si fuera un permiso para estar ahí, porque como vivió anteriormente, André Luis no tenía permiso para ir de repente a divertirse, ¿no? De repente esa sí, señora esa señora que estaba a no sé cuántos años ahí y no tenía ningún bonus hora y quería ayuda de sus hijos, ayudar a sus hijos y me acuerdo que el ministro le llama la atención, ¿no? Que ella estaba ahí, pero le han colocado en varios tipos de trabajo y ella nunca resultó en ninguno. No sé si se recuerda, ¿no? Una señora que estaba ahí. ¿Cómo no? Entonces, yo creo que es también el permiso y la bonificación de poder estar ahí, ¿no? Porque tú es algo que que ellos van a recibir mucho más do que van a dar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un merecimiento, como dice David y Víctor. Gracias. Gracias. Bueno. Noemí, ¿quiere hacer el cierre de la oración para encerrar el capítulo 8? Sí, con gusto. Damos gracias a nuestro Padre Creador, a todos los seres de luz que nos acompañaron en este estudio y pedimos sus bendiciones para que sea difundido al mayor número de personas, ya que es un alimento para nuestra alma
tanto de los que oyen y escuchan el canal como de nosotros los que hacemos esta grabación. Agradecemos por todas y cada una de las bendiciones que nos dan. Gracias. Gracias, muchas gracias. Agradeciéndole a Gracias. todos, la audiencia, pidiéndole ahí Gracias. que nuestra campaña que lleguemos a los 400 Gracias. seguidores y que bueno, Que tengan nos una puedan dar excelente un semana. me gusta. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós.